Hey, hola, feliz Navidad a todos y a todas, espero que se la estén pasando muy bien. Y pues bueno, para que no se haga esto un video interminable, porque este es un reto personal que yo les quiero traer a ustedes, se los quiero compartir. Sí, como lo han visto, les traigo un top 55 de perfumes de Zara que compré, que conseguí este año, independientemente que hayan salido o no en este año 2023 que se está terminando. Y es algo pues que yo quería traerles a ustedes. Son perfumes, algunos ya muy antiguos y otros de colecciones recientes. Y otros que pues no están, es porque no los he querido comprar por alguna u otra, ¿cómo se dice? No sé, que no me llaman la atención. Otros los he comprado por necesidad y otros por sí bastante gusto. Pero bueno, ya, para no darle tanto parloteo a esto, tengo hasta anotado aquí lo, lo- todo los que he comprado para que no se me olvide ninguno. Pero bueno, ya, vamos a darle. En el número 55. Esto no voy a meterme en notas, sino simplemente los escogí por sensaciones, por aroma, por los que me mueven más, independientemente si sean los super mega económicos o no. Perdón si me acerco y me alejo a la cámara, pero es que no me caben. Bueno, vamos a empezar con Green Savage. Green Savage o Green Savage o como le quieran pronunciar, una rica fragancia que dicen que se asemeja mucho a lo que es ¿cómo se llama? Dior, el Dior Sauvage. Esta es una fragancia, así como su nombre lo dice, una fragancia verde, una fragancia aromática, fresquecita, que se puede usar tanto en invierno como en verano. En invierno se puede usar en las nochecitas. Esto para ahorita, para Navidad y Año Nuevo, está espléndido. ¿Por qué? Porque da una frescura, algo verdecito, pero a la vez unos toquecitos dulces. Pero lástima de rendimiento, lástima de duración. La siguiente es Blanc Porter, una fragancia que está catalogada para hacer layering. Muchas personas lo utilizan como para potenciar la duración. Yo sigo diciendo, a mí no me causa ningún incremento de fragancia, sino simplemente ayuda a agregarle, ahí sí, agregarle algún aroma extra, algún perfume. Esto lo es, esto es totalmente amezclado, atalcadito, algo floral, algo amaderadito. Está rico, su propio aroma tiene este Blanc Porter. Otro que es de una colección que pues llegó así repentinamente. A muchos les gustó, a otros no. Es Absolutely Dark. Este no le hace justicia a su nombre. Yo esperaba una fragancia oscurita, pero no, es una fragancia fresquecita, es una fragancia que yo le noto connotaciones amaderadas, unos toquecitos inclusive algo como verdosos, como si fuera pastito o algo así. Me es grata, dura aproximadamente unas 5 horitas no más. Una rica fragancia. Ahorita está en descuento en las tiendas de Zara. Una que pues prácticamente ya tiene años en esto de que es en esta tienda y esta colaboración. Y pues bueno, a mí me encanta, a mí me llama mucho la atención. Y lástima, me faltan otras más para completar esta colección, que es de Joe Malone, Boldly Seoul. Boldly Seoul es una preciosidad de fragancia, Esto está riquísimo. Esto te lleva como si fuera unos toquecitos herbales, como si fuera té verde, como si fuera como si estuvieras infusionando inclusive hojas de eucalipto. Para aquellos que estamos en la cocina, en el mundo, ¿cómo se dice? Gastronómico, huele a veces también como cuando estás cociendo brotes de bambú, esos brotes de bambú que se pueden comer. Esto me da algo así herbal, me da una sensación hasta como de pimientita. ¿Por qué? Porque me da comezón en la nariz. Es una fragancia súper riquísima, es una fragancia muy duradera.
A mí fácil me dura unas 8 o 9 horitas, pero me da como una sensación cálida y pues bueno, también es única porque no todo el mundo usa este tipo de perfumes y mucho menos esta marca que está diseñada para mujeres pero que es totalmente unisex. La siguiente fragancia es, pues sí, independientemente que se parezca o no a X perfume, pues les traigo a ustedes We Can Feel 8pm, una fragancia, híjole, que yo la verdad no esperaba mucho de ella, no esperaba nada realmente. El atomizador está increíble y esta es una de las fragancias que a mí, junto, que vamos a adelantarnos al siguiente puesto que es We Can Feel 3am, híjole, son de las fragancias que si yo me logro pasar de atomizaciones, de verdad que me puede llegar a dar jaqueca, que me puede llegar a doler la cabeza. Sobre todo We Can Feel 3am es una fragancia que a mí en lo personal, si yo tuviera que salir de viaje, y yo creo que ya en un tag lo saqué, son las dos fragancias que yo me llevaría de viaje y estoy totalmente cubierto, tanto para el día como para la noche. Aunque aquí sea 8pm, esto es para el día, y esta que es 3am es para la noche. Simplemente sí, ahora sí guíense por los frasquitos. Son fragancias que ya sabemos que se parecen una a una y que son iguales o inspiraciones a determinada marca. No me voy a complicar ya tanto en eso. Otra que a mí, pues la verdad, lamentablemente ahorita yo ya no las he visto en estantes, ya tampoco está en ¿cómo se llama? En la página web de Zara. Y ustedes es London. London, una rica fragancia, rica, que es con toquecitos cítricos, como si fuera naranjita, que a mí me proyecta y me da esa sensación de un hombre elegante. Así como lo dice Londres, yo siento que así huelen los londinenses. Entonces son para un hombre trajeado, como una fiesta, algo un poquito formal, pero no tan formal. O sea, siento que hasta podríamos estar jugando polo o cricket con esta fragancia encima. Es una rica fragancia que dura bastante en piel. Proyecta, su proyección es algo justita, pero sí que es verdad que lamentablemente ya no esté. Es de las económicas de Zara que de verdad valían la pena tener en la colección. La siguiente, para mí, que me cautivó, pero a la vez como que yo esperaba más de esta colección. Esperaba sin esperar tanto. Y para ustedes, de la línea de los Surfing, Mullaghmore, Ed o Hit. Esta mera, ahí está, esta. Fragancias que están inspiradas en lugares paradisíacos, de lugares que te hacen pues precisamente el surfing. Mullaghmore Hit es una fragancia que sí te evoca al mar, que sí te evoca a estar en la playita, que te evoca a estar bajo una brisa, no con el sol a plomo, pero sí que como que ya en un atardecer que llega la brisa del mar y tú estás en un camastro acostado. Esto es lo que me trae totalmente fresquecita para pues primavera, verano, se lleva muy bien. Esta la salió en primavera, verano precisamente, una colección que a la vez compré ya tardía. ¿Por qué? Porque estaba muy hypeada una de ellas y que realmente está en este top y está un poquito más arriba. Lástima que ya no estén. Como lo hace Zara, las cosas buenas a veces las saca o simplemente saca para hacer mercadotecnia, como lo ha hecho con esta, aprovechándose de la primer serie que es Nostalgia Blue. Nostalgia Blue, un rico perfume, el atomizador excelente. Yo no sé por qué no hacen estos atomizadores ya en la mayoría de nebulosa. Esto es Nostalgia Blue, fragancia terrosa, fragancia que te evoca a estar
oliendo inclusive madera seca, como que apolillada, que te trae recuerdos de tu infancia, de algún lugar, de algún museo que tú hayas visitado, de la casa de tus abuelitos. Siempre nosotros nos referimos a la casa de nuestros abuelos porque tienen antigüedades ahí. O sea, son antigüedades que valían mucho la pena y que persisten y resisten el paso de los años y del tiempo. Y esta nostalgia blue, sí que dice blue, pero no la siento yo tan blue, tan azul. Yo más bien me la pondría a inicios de lo que es el otoño, a inicios, ya a finales de otoño, mordisqueando en invierno, porque es muy acogedora. Yo lo haría así, pero a algunas personas que les gusta ponerse de todo en cualquier tiempo y en cualquier época del año, esto está increíble. Lástima de duración, esta línea no la voy a repetir tanto. Esta línea, sobre todo de las etiquetas negras 2.0, de las etiquetas negras remix, duran realmente muy poquito. Si durara más, creo que estaría en un top más alto. Y bueno, vámonos con una colección reciente que es la marca de las aguas, la 01, la Amalfi, Costa de Amalfi. Una rica fragancia cítrica, atomizador corto, feo, nada que ver con el otro. Cítrica, naranja, mandarina, es totalmente cítrica, rica fragancia, gustosa para todos aquellos que pues realmente les gusta nada más oler rico, oler bien, una duración corta. Al igual que su hermana, vamos sacándola en una posición un poquito más alta, que es la O03. Esta propone algo más, esta sí que está en un escalafón un poquito más arriba. No a todos les va a gustar, así como no les va a gustar el atomizador. No a todos les va a gustar porque sí que va un poquito más allá. Pero a mí en lo personal se me afigura una mezcla de 2 o 3 fragancias de las mismas de Zara, que es la Seúl, que es pues ya lo había dicho, ¿no? Y se me olvida las otras 2 o las otras 3 inclusive que puedan combinarse y puedan llegar a esto. Pero la que sí me sorprendió, pero que lamentablemente no está más arriba, es la Tanto Amore. La Tanto Amore, que no se tardó nada en salir. La 03 se tardó un mes o 2 meses creo en salir, pero esta Tanto Amore, pésimo atomizador, es gustosa y no. Está entre la línea que te puede gustar, que no te puede gustar. Es una fragancia picosita, es una fragancia energética, es una fragancia que de estas 3 de esta colección es de la que más dura. Rosa las 6 horitas, dura las 7 horitas, totalmente usable, que de verdad yo he visto y he olido que pues, los seres mortales que no son frikis utilizan fragancias frescas para la noche, y vaya que combinan muy bien porque hacen que su cita sienta que es un hombre recién bañado y recién aseado, que así debe de ser siempre, tanto en la mañana, la tarde y en la noche. Entonces esto es lo que refleja este perfume: limpieza, frescura, que te da toques de energía. Y nos vamos con la otra, que volviendo a lo que es la línea de surf, pues les traigo Surfing Shifter Blue. Surfing Shifter Blue, una fragancia que si no fuera por el ¿cómo se dice? Por el rendimiento, estaría todavía más arriba. Ha macerado, o correctamente, como diríamos, se me fue la palabra. Ando recién salido de lo que es el festejo de Navidad. Prácticamente me voy despertando para traerles este video a todos ustedes. Se ha intensificado este aroma, ha agarrado otra tonalidad, me ha sorprendido, pero así como esta que ha agarrado otras tonalidades, también las otras que les traigo está como que más, la oxidación, esa es la palabra, está muy en juego en esta. Ojito que
que pudo haber estado en un lugar más alto, pero las otras es que se lo han llevado de calle. Esta es una fragancia totalmente, yo ahorita como la tengo ahorita es totalmente nocturna, pero es un nocturno, precisamente como decíamos anteriormente, un nocturno refrescante, cautivante, como que huele a inclusive a travesura, ahí con un, ¿cómo se dice? Un salvavidas, Así que ojito con esta, que lamentablemente ya no está. Otra que ya no está es Florencia. Un perfumón para su costo, un rico perfume, que da con unas connotaciones frutales, florales, un poco hasta como que te atrae y te envuelve como si estuvieras tomando o masticando un chicle, así, con esa dulzura, esa frescura, una dulzura nada empalagosa, una dulzura, o sea, híjole, totalmente unisex, que pues otra vez esto hace o refleja las intenciones de la plazuela que están pues precisamente las plazas de Florencia, que puede haber mercados, que hay flores, que venden frutas, que estás viendo a señores, jóvenes, familias tomándose café, una fuente, porque pues toda Italia tiene fuentes muy importantes, muy bonitas, algunas no tanto, pero tienen su significativo ahí. Entonces esto es tratar de agarrar todo el aroma que conlleva una plazuela o una plaza limpia, con todos esos toques frutales, florales, inclusive un poquito acuosos de esta marca de Florencia de Zara. Otra, perdón que me acerque más, pero casi no quepo aquí. ¿Se acuerdan que en hace bastante tiempo dije le iba a dar una tercera, cuarta oportunidad? Y pues a una de ellas precisamente desbancó a la que les acabo de sacar, que es Surfing Cap San Francisco. Una fragancia, y recuerdo muy bien por el fondito, el color azul, que dije que como que no me convencía, y al final me convenció, porque esto me evoca y me hace sentirme como un hombre con melena larga, güero, nada oxigenado, pero que me evoca esa frescura, esa aventura de estar a la orilla, no a la orilla, sino arriba de una tabla de surf, sentado esperando una ola gigantesca que venga a mí, viendo cómo está saliendo el sol, apenas que está saliendo el sol, y yo esperando ahí a las 5:30, 6 de la mañana, esperando a que salga y que venga una ola, que empiecen los aires, y yo sentir ese vaivén, esa brisa también muy refrescante, que empieza a llegar esa brisa caliente y se va esa brisa fría que causa en las noches. Esto está espectacular, realmente me ha gustado, le he dado la oportunidad. Y pues para hacer este top tuve que probarlas otra vez todas. Definitivamente en tiempos de frío estas fragancias duran muy poco, pero ya con esta maceración, ahora que se vengan los calores, esta va a estar muy buena, muy buena. Otra muy hypeada, de diseñador también, que realmente sí, como que quería aportar algo más, pues para ustedes, Sara Ruigi. Esta es la segunda tanda que salió, porque la primera que salió voló. Yo realmente esta es la segunda. Yo esperaba también un poquito más, pero créanme que son aromas que caen ante los aromas de otras fragancias. Es una fragancia justita, sí, es una fragancia cítrica, es una fragancia, inclusive yo lo noto un poquito acuática, marina, pero pues sí que me llama la atención. Pero es verdad que los aromas que se enfrentan ahorita en la actualidad, es una fragancia que va a pasar desapercibida, pero el aroma es muy rica y muy llamativa. Tan llamativa
que no puede contra esta, que es Regal White de Natalie Lorson. Una fragancia rica, criticada, pero que, híjole, la duración en mí es apta, es satisfactoria en mí. Prácticamente dura unas 7 horitas. Algunas personas dicen que no la detectan después de las 4 o 5 horas. Es entendible. Porque prácticamente yo la siento un poquito amaderada, la siento un poquito igual el herbal, pero pues es muy rica, se inspira muy bien. Esto fue el inicio de una mejora en Zara, de las etiquetas negras, la 1.0, podríamos llamarlo así, y pues me sorprendió. Muchos decían que no valía la pena tenerla y que valía la pena tener otras más, pero bueno, es decisión de cada uno, así como la decisión de yo tratar de conocer Was Imperial de Vibrant Leather, una fragancia totalmente masculina, señorada, pero ojo, que no quiere decir que no la pueda usar una mujer. También el taponcito imantado, como todas las Vibrant Leather. Ojalá sí pudieran hacerlo en todas. Inclusive hay unas más costosas que no tienen esto, que wow. Esto, como les dije, es una fragancia para personas que ya son muy profesionales, que están en el ámbito ya profesional de años. Yo los veo como para contadores, los veo para persona adulta, pero no quiere decir que un joven o un chamaquillo como yo era antes no pueda usar este tipo de fragancias. Esto es simplemente para personas que tengan un aroma, una sensación y que quieran probar algo más. Was de Vibrant Leather, me encanta. A mí me dura bastante bien, pero sí que es verdad que puede ser que por máximo sean unas 7 horas en algunas pieles. Y sí depende también la temperatura y el ambiente en donde estés, porque puede rendir más, puede rendir menos. Así como esta, que puede rendir más o puede rendir menos, la famosísima, ya todo el mundo conoce la controversia, que siempre sí, que siempre no, y que a Chuchita la bolsearon, Virtus Oud. A mí estas fragancias podrían estar más arriba, pero híjole, no puedes competir contra unas fragancias que salieron antes o que salieron después y que pues te dejas llevar por el oud, que quieres oler un oud distinto, y a lo mejor sí puede ser que sea un oud distinto, pero a mí en lo particular la mayoría de estas fragancias me siguen oliendo a ese pegamento y pues no me da. Vaya que ya han salido antes y pues no logran todavía evocarme a algo más como lo ha hecho esta, que es Antique Brown. Antique Brown de verdad ha mejorado su rendimiento, se los juro. También se siente una sensación chiclosa, fresca, se siente con toquecitos avainilladitos, se siente elegante, se siente como que te quisieras echar todavía más para oler todavía más y llega a sorprender a la gente, o sea, llega a decirte, oye, qué bien hueles, o sea, ¿cuál es? Y esta pues dices, pues se llama Antique Brown, pero pues la puedes conseguir ahorita, creo que está en descuento. Van a sacar refill, ¿cuándo? Quién sabe, a lo mejor nunca, pero es una fragancia que si la has comprado ya tiempo atrás, con esto que se ha macerado una vez más, ahora en botella, recomiendo muy bien este perfume. Y a pesar, como les dije antes, que pueda ser o no que me llegue ese aroma a, ¿cómo se llama? A pegamento, pues sí que está un poquito más arriba ya esta, que es la Elevated Oud. Elevated Oud, una fragancia, sí,
sin duda alguna, ni la voy a atomizar, que me huele a ese pegamento. Es un oud que ahorita, ya en este tiempo que ha estado ya esta fragancia, que han pasado, que serán 2-3 meses aproximado, y sí que es verdad que está, cañón, ha avanzado un poquito más el aroma, y sí que es verdad que ya no huele a sudor perfumado, sino ya huele ya a un perfume un poquito más retador. Vámonos con la siguiente, que es Memorable Oud. Igual, avanzando con este tiempo en botella, me sigue llegando ese cardamomo que huele a ¿cómo se llama? Pues a pegamento. Y tan no puede avanzar más porque con ella está arriba esta que es un Explorer Noir. Esto está increíble. Se siente hasta como una sensación picosita. Se siente como una sensación verde, que acabas de machacar la hoja y que sientes esa acidez de esa hoja saliendo. Y tanto así que está con nosotros esa sensación que pues no pudo ganarle a lo que es esta de la nueva colección de maderas, la 01. Una madera rica, una madera recién cortadita, una madera como le estás cortando la corteza a los árboles. Y pues bueno, esto es increíble la sensación. Pero la sensación que más me ha gustado es esta, Universal Oud. Sí, es verdad que salió, creo que el año pasado, el antepasado, no lo sé, pero ya apenas este año lo pude conseguir aquí en México. Es un nude floral incensado, así, rico. Muchos dirán que huele como aseñorado, de señora, de señorita, pero es que está increíble. Y así de increíble, pues la típica, la Zara Red Temptation. Que esta no pasa de moda, que esta es inspiración de Baccarat Rouge. Pero así como tiene esta inspiración de Baccarat Rouge, yo dije, bueno, no le puede ganar a la Tabac and Jazz, que es pues de tabaco. Que yo les dije que esta fragancia prácticamente bailaba un tango conmigo, porque me podía mover para un lado, para otro, y me traía sensaciones. Un perfume que no es nada lineal, no tan lineal como Hypnotic Vanilla, que de verdad se inspira, creo que Poison de Dior, algo así. Esto es totalmente riquísimo. Es de unas vainillas mejores trabajadas, como que ha hecho Zara, así junto con esta de Starlight. Starlight, si no fuera por esa sensación que yo tengo de que sí es un poquito más femenina, que sí la recomiendo más para una mujer, estaría en un puesto más arriba, junto y peleando como que es la Tabac Treasure, la 03, que está increíble. Que en alguna de ellas yo les decía, a ver si se logran acordar, que sí es verdad que no olía como a tabaco, a café, pero era por otras sensaciones, ¿verdad? Y bueno, la que sigue siendo la mejor para mí de esta colección es la Blooming Oud de Alberto Morillas. Para mí es la mejor sensación, porque huele distinto, es la que mejor me dura, es la que mejor me huele algo distinto. No sé, me trae como esa sensación mucho muy terrosa. Y vaya que, pues sí, sigue siendo la mejorcita, pero no puede esto. Sigue contra su acérrima rival, que es Olivia Jacobetti, con su Vapor Blanche, con este vapor blanco, con este algodón tratadito, que está súper riquísimo. Son fragancias frescas que no te dejan caer. Y nos vamos con la segunda tanda. Yo creo que han de haber sacado esta fragancia, porque el tapón es diferente a los demás, y es Majestic Green, una de Fabrice Pellegrin.
una fragancia exquisita. El atomizador cambió. Esto también, inclusive ya me llega a notar como si yo estuviera haciendo un salmón a la toscana. Me llega todas esas especias verdosas que llega a tener ese salmón a la toscana. Me da ese aroma. Y sí que es verdad que subió esos peldaños porque realmente la tenía muy abajo. Y la que bajó porque encontré aromas mejores, que es esta, la Red Temptation Elixir. Me han mandado mensajes que si les ha tocado comprar botellas un poquito el nivel más abajo. A mí el nivel pues prácticamente no ha bajado muchísimo, pero sí que es verdad que la botella estaba más llena. Y yo lamento leer eso, que sí les ha tocado sentir que el líquido está muy abajo. Pésenlos y vemos si realmente está reflejado ahí los mililitros. Otra inspiración de Baccarat Rouge, porque está arriba más que la otra por su duración y su proyección. Simplemente por eso. Y la Hu 03, otra fragancia súper riquísima, espectacular. Híjole. Porque este café está... me deja sin palabras. Así como me hace vibrar Vanilla Vibration. Vanilla Vibration me hace vibrar. Una vainilla súper exquisita. Súper exquisita. Pero no puede competir contra Intense Vibrant Leather. Esta Intense Vibrant Leather sí que refleja ¿cómo podrías decirles? Como si fuera una madera muy, muy seca, muy, no sé, como que si estuviera rodeado todo tu cuarto de maderas y viejas, nuevas. O sea, esto está increíble, se le siente poco el cuero, pero está súper riquísima. Y la otra, que es Full Moon Over Dessert, esto siempre lo voy a decir. Esto me huele a Rasasi Shura, sí o sí. Esto es un oler precisamente a la ceniza del cigarro que está, pero que se ha humedecido, que se le ha caído refresco a una copa de vino, no sé, algo, pero ha humedecido la ceniza. Este Full Moon Over Dessert no es para todos, no es para todos, pero lo que sí es para todos, y viva México, señoras y señores, es Surfing de Puerto Escondido. Este perfume, créanme, está hasta para usarse en esta temporada. Se puede usar muy bien. Es una fragancia con toquecitos avainillados, con toquecitos amaderados, como si fuera con corteza de palma, como si fuera con helechos. Esto es sumamente riquísimo. Esto te refleja como estar en la selva inclusive y salir al oasis, al paraíso, a una isla, a una playa virgen. Por eso se llama Puerto Escondido. Muy rico. Y ya comprando, ya sacando la coleta, agarrándole la cola al diablo, ya lo último que pude comprar prácticamente iniciando el 2023 fue esta Sacred, de la colección de los bosques. Sin palabras, por eso está hasta arriba. Por eso está arriba de la mayoría de los perfumes que han salido en este año. Es que está Green Forest. Por Dios santo, Sara, vuelve a sacar algo como esto. Vuélvelos a sacar, aunque sean reformulados, pero con el mismo aroma. Es que está riquísimo, señoras y señores. Y tan riquísimo es esto que es Library Brand. Dios. Como abrir un libro nuevo y que esas hojas se están, ¿cómo se dice? Estás oliendo a esa literatura, estás oliendo, imaginándote. No, es que esto es riquísimo, Oliver Jacobetti, muchas felicidades. Pero sí que choqué mis sentimientos con esta Supreme Vanilla. Esto es, como dice su nombre, una vainilla muy bien trabajada, Sara. Muy, muy bien trabajada. Yo creo que ya las otras no las voy a atomizar.
porque prácticamente el lugar ya se está inundando de aromas. Es una vainilla muy rica, todavía está a la venta, aprovechenla. Y teniendo la colección un poquito más arriba, que es la Who Street, la 02, maderas. Esto está increíble, esto está increíble. Realmente se las recomiendo y creo que esta es la que está en descuento ahorita en Zara. Pero Tobacco Tango, ¿se acuerdan? Ah, sí, muy rica, muy rica. Híjole, es que si no les gusta lo tipo nicho, esto puede estar adentrándose. Recuerden que las 02 están a la mitad entre nicho y diseñador. Esta Top 02, vaya que fue de las primeras que compré de esta colección. Y que me encantó, que me encantó. Así como Incense Vibrant Leather. Este incienso está riquísimo. Es un incienso eclesiástico, un incienso sucio, rudo. Así como lo es todavía más Incense Sunset. Esto, Dios, me falta nada más Leather Jardin, Dios. Pero esto está, sí, como se refleja más hacia lo femenino, pero es que en la piel de un hombre cambia totalmente su pH, cambia totalmente sus connotaciones. Es que esto se vuelve brutal. Y tan brutal como Magnificent Black. Magnificent Black me ha gustado, me ha encantado, me ha fascinado. Ay, Dios mío. Esto me hace recordar mi niñez, esto me hace recordar a los perfumes que me robaba de las compañeritas de mamá. Me hace... es que ha agarrado punch estos perfumes, ha agarrado punch. Y tan punch que se están acercando a las Leather Freestyle, la 02. Y pero arriba de ella está Now de The Leather, la 03. Increíbles perfumes. Pero arriba de ellos está Imperial Purple. Imperial Purple, un iris espectacular, muy bien manejado. El mejor iris, creo yo, que trae Zara a su colección. Pero, híjole, aquellos que les gusta lo fresco, aquellos que les gusta la limpieza y la ternura, Water Lily T3. Dios, esta es la 02 de la colección. Es que este huele a un té súper rico, agradable. No, es que esto huele a pureza, Esto es para las vírgenes, Dios mío. Esto es para un santuario de vírgenes. Y tan vírgenes que puedes utilizar también esta que es de Blanc Soleil de Olivia Jacobetti. Para mí la mejor colección que salió entre Alberto Morillas y Olivia. La verdad, esto me ha sorprendido para bien. Y pues ya en el top, prácticamente en el top 3, Steel Leather, la 01, usándola más todavía que las otras dos. Esta me ha cautivado. Yo pensé que todavía me iba a gustar más la 03. Yo todavía pensé que me iba a gustar más la 02 porque lo sentía muy de masoquista, así de pégame pero no me dejes. Esto, no, Dios mío. No, Dios mío, esto es entrar a una tienda de zapatos de lujo y cuero por todos lados. Y la que me ha gustado y todavía más por la anécdota, que esta era la fragancia que tenía un cabello adentro, Popeline Blanchet, una colonia como la de Sambors, una colonia de las antigüitas, pero traídas al perfume, o sea, traída a una duración todavía mayor, a una limpieza todavía mayor, y que esto te puedes aplicar y reaplicar y no te va a cansar y no va a agobiar. Muy buena duración, muy buena duración, y ahorita todavía más, inclusive hasta el color del líquido, como que acuérdense que esto se oxida, ha cambiado un poquito más, y que está amarrando, a mí en lo personal, amarra un poquito más, ha aumentado esa duración en piel, una media horita extra, pero, híjole, bendito sea Dios, qué bueno que la compré en este año.
y malo para Popolini Blanchet, porque si no hubiera sido que yo lo hubiera comprado en este año, aunque salió en el año pasado, pues sí, está otra de las Forest, que es Woody Forest. Impresionante, impresionante perfume. Lástima que ya no esté. Pude haber dicho que fuera un bonus o mención honorífica, no, tenía que estar. Y este Mountain Woody Forest, perdido en el bosque totalmente, perdido en la noche, perdido en la humedad del bosque. Esto es volverte salvaje, esto es que se comen todos los aromas de estos perfumes que están aquí, exceptuando el de cuero, porque se siente toda la sensación del cuero, pero esto, inclusive los que les gusta hacer layering, Mountain Woody Forest con la 01 de las de leather, las de cuero, fatal, brutal, o sea, no es para cualquiera. Totalmente nichosas estas dos fragancias combinadas. Mountain Woody Forest para mí, en mi colección, es la número 1. Y pues bueno, he tratado de hacerlo lo más rápido posible, sin meterme tanto a lo que es las notas, sino simplemente sensaciones. Y les he traído para mí, para ustedes, para mí, mi top 55 de las fragancias que he comprado en este 2023. Me esperé hasta el final. Pude haber comprado ahorita otras dos, pero no quería todavía agregarle, pues sí, más chamba a esto. Y pues bueno, me despido. 41 minutotes. Gracias por estar aquí.